Netanyahu arrasará a Rafah, el negocio de Trump detrás de la destrucción de Gaza. La invasión de Rafah para millones de personas en todo el mundo representa el punto más brutal y oscuro de toda la invasión en Gaza, mientras Benjamín Netanyahu promete entrar, con o sin acuerdo. Más de 1 millón de civiles desplazados sobreviven atrapados en una ciudad convertida en un inmenso campo de desesperación. Hospitales destruidos, trabajadores humanitarios muertos en la invasión de Gaza, barrios reducidos a escombros, y una comunidad internacional incapaz de detener una tragedia que muchos juristas y organizaciones internacionales ya describen con una palabra extremadamente grave: genocidio. Pero detrás de las bombas existe otra historia mucho menos explicada, una historia de intereses políticos, supervivencia personal de Netanyahu, presión de la ultraderecha israelí, negocios inmobiliarios, control estratégico del territorio y una gigantesca operación propagandística global. Contradicciones, las mentiras, los intereses económicos y las consecuencias humanas reales que podrían cambiar Oriente Medio durante décadas. Rafah, la ciudad donde se rompió todo. Rafah se convirtió en el último refugio de Gaza durante meses. El ejército israelí ordenó a cientos de miles de palestinos desplazarse hacia el sur, bajo la promesa implícita de que allí estarían más seguros y que no entrarían. El resultado fue el hacinamiento de más de 1,5 millones de personas en una zona sin infraestructura suficiente, sin agua estable, sin alimentos adecuados y con hospitales al borde del colapso. La Organización de las Naciones Unidas advirtió que una ofensiva terrestre en Rafah podría desembocar en una catástrofe humanitaria sin precedentes. Y aún así Netanyahu sigue adelante. Una de las grandes contradicciones del gobierno israelí. Durante meses se aseguró que el objetivo era destruir únicamente a Hamás. Sin embargo, la devastación sistemática de infraestructuras civiles, hospitales, convoyes humanitarios y zonas de refugiados ha provocado que organismos internacionales empiecen a hablar de crímenes contra la humanidad y actos genocidas, con acusaciones formales y órdenes de detención contra Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Más de 200 trabajadores humanitarios murieron durante el conflicto, incluidos miembros de Naciones Unidas y organizaciones internacionales. Gaza se convirtió en uno de los lugares más peligrosos del planeta para quienes intentaban salvar vidas. La Organización de las Naciones Unidas llegó a afirmar que era el conflicto más letal de su historia para su propio personal humanitario. La pregunta incómoda es evidente: ¿cómo puede sostenerse que se trata únicamente de una guerra contra Hamás cuando hospitales, ambulancias, convoyes de ayuda y personal claramente identificado terminan muertos? Las explicaciones oficiales israelíes se repiten constantemente en errores, presencia de milicianos, daños colaterales, escudos y humanos, pero la acumulación de incidentes ha erosionado profundamente la credibilidad internacional del gobierno de Netanyahu, que no se sostiene. Incluso aliados históricos comenzaron a mostrar preocupación pública. El factor Netanyahu, supervivencia política. Netanyahu no solo lucha una guerra militar, también lucha por su supervivencia política y judicial. Antes del ataque del 7 de octubre, Netanyahu enfrentaba una enorme crisis interna en Israel, protestas masivas, acusaciones de corrupción, fractura social y una pérdida creciente de apoyo. El ataque de Hamás cambió completamente el tablero político. La guerra le permitió presentarse como líder indispensable en un momento de shock nacional. Muchos analistas israelíes y críticos internos sostienen que prolongar la invasión también le permite retrasar el inevitable ajuste político y judicial que podría venir después. Cuanto más dure el conflicto, más tiempo gana Netanyahu. Y aquí aparece otra cuestión explosiva. Parte de su coalición depende de sectores ultranacionalistas que exigen una línea todavía más extrema contra Gaza. Algunos ministros israelíes realizaron declaraciones defendiendo expulsiones masivas de palestinos y propusieron recolonizar Gaza, y es lo que están haciendo. Eso alimentó aún más las acusaciones internacionales sobre limpieza étnica y desplazamiento forzado. Estados Unidos. El discurso de los derechos humanos y la realidad. Estados Unidos aparece constantemente denunciando crisis migratorias en su frontera sur. Sin embargo, millones de personas desplazadas por invasiones, guerras, destrucción y colapsos regionales terminan huyendo precisamente de conflictos donde Washington mantiene influencia militar, financiera o diplomática. La contradicción es brutal. Mientras funcionarios estadounidenses expresaban preocupación por Rafah, Washington continuó proporcionando apoyo militar y político clave a Israel durante gran parte de la invasión. Esa doble narrativa generó una enorme indignación internacional. Por un lado se pide moderación, por otro se sostienen las capacidades que hacen posible la ofensiva. En muchos países del sur global, esto consolidó una percepción muy concreta. Existe una doble vara moral internacional. Las normas humanitarias parecen aplicarse con dureza a unos países y con enorme flexibilidad a otros. El negocio detrás de Gaza, uno de los temas más polémicos, gira alrededor de los intereses económicos y urbanísticos sobre Gaza.
tras la invasión. Un plan de paz para convertir Gaza en grandes desarrollos inmobiliarios y turísticos, una vez destruido el territorio por parte de Netanyahu con apoyo de Trump. Las declaraciones vinculadas a empresarios cercanos al entorno político estadounidense, incluyendo comentarios de Jared Kushner, el yerno de Trump, sobre el valor de la costa de Gaza fueron claros. El debate explotó porque aparece en medio de una devastación humana gigantesca, y ahí nace una percepción demoledora para millones de personas. Mientras Gaza arde, algunos ya imaginan negocios futuros sobre las ruinas, el futuro de Rafah y las consecuencias globales. Si Rafah termina siendo ocupada completamente y la guerra se intensifica otra vez, las consecuencias podrían ser históricas. Los escenarios más pesimistas hablan de cientos de miles de nuevos desplazados internos, epidemias por colapso sanitario, hambrunas masivas y una generación entera marcada psicológicamente por la destrucción total de su entorno. La Organización de las Naciones Unidas ya advirtió sobre riesgo extremo de hambre y destrucción estructural de la vida civil en Gaza. Y hay una consecuencia todavía más profunda: la radicalización regional. Cada niño que crece entre bombardeos, cadáveres y desplazamientos forzados puede convertirse en combustible para futuras décadas de odio y violencia. Muchos expertos advierten que destruir Gaza militarmente no garantiza destruir el extremismo. Al revés, podría multiplicarlo. Israel afirma que busca seguridad. Pero la pregunta es, ¿se puede conseguir seguridad permanente destruyendo completamente la vida de millones de personas? El colapso moral internacional. El conflicto de Gaza también destruyó parte de la credibilidad moral de Occidente ante gran parte del mundo. Las imágenes de hospitales destruidos, niños bajo escombros, destrucción y muerte de humanitarios atacados circulan diariamente en redes sociales. Millones de personas observan cómo gobiernos occidentales hablan de derechos humanos mientras siguen atados a las decisiones de Estados Unidos y sus iguales. China, Rusia e Irán aprovechan esta situación para acusar a Occidente de hipocresía global. Y aunque esos países también tienen historiales muy cuestionados en derechos humanos, el daño reputacional ya está hecho. Netanyahu insiste en que la guerra debe continuar, pero cada día que pasa aumenta la presión internacional, el desgaste interno en Israel y la indignación global. La verdadera pregunta es, ¿cuánto daño irreversible ya hay? Porque incluso si mañana terminaran los bombardeos, Gaza tardaría décadas en reconstruirse, para además especular con territorios que no son de Estados Unidos ni de Israel. Y miles de familias jamás podrán reconstruir sus vidas. La historia recordará a Rafah como uno de los símbolos más devastadores de esta época. Los límites morales, la responsabilidad internacional y el precio humano de la impunidad. Si este video te gustó, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y comparte para que más personas entiendan lo que está sucediendo.